Bueno, muchas gracias. Espero, ¿se escucha bien? Excelente. Perfecto, perfecto. Bueno, espero, de verdad es una emoción recibir estos saludos desde República, que van desde República Dominicana, pasando por Chile, veo Bolivia, veo una infinidad de países y de operadores, algunos que conozco en distintas oportunidades de reuniones de la iglesia, otros que no conozco, pero veo una importante cantidad de personas que un sábado por la mañana han sentido la necesidad de juntarnos para entender cómo comunicar la iglesia, cómo comunicar la palabra de Dios, cómo comunicar en un mundo que tiene evidentemente otras reglas desde el punto de vista de la narración. Eh, cuando leí el tema por el cual los organizadores me habían invitado a hablar, eh, traté de entender qué tipo de enfoque realizar. Y más me adentraba en la confección de un texto y más me daba cuenta que esto no era pertinente. Porque gracias a Dios la iglesia no solo comunica mal, sino que comunica bien y comunica de manera muy diferenciada, que creo que esta es la primera característica importante que nuestra iglesia tiene. Sabemos que a nivel central en la Santa Sede existe un dicasterio para la comunicación, del cual dependen actualmente una serie de productos mediáticos, una serie de productos editoriales, algunos de ellos como el Observatorio Romano, que tiene una historia de más de 160 años, y Radio Vaticana, que tiene una historia importante, forman parte de una nueva realidad, que es una nueva realidad que trata de manera única comunicar con el mundo. Pero esto no basta, porque sabemos perfectamente que las conferencias episcopales y que las diócesis refuerzan los productos vaticanos con la información de la iglesia local. Y ahí es en la riqueza de la diversidad, es donde me daba cuenta lo difícil de encontrar y hablar a nivel general, porque no existe un método. Existen tantos métodos como unidades cristianas se encuentran en el mundo hoy. Por lo tanto, lo que creo que es importante, que es que paralelamente a este 2013, que la historia del mundo y la historia de la Iglesia nos ha regalado un pontífice que habla español, y que esto para nosotros ha sido de una gran riqueza, lo importante es ver cuál fue y cuál ha sido el punto de partida de la comunicación que actualmente estamos dando al mundo y recibiendo interiormente dentro de la Iglesia. Sabemos perfectamente que en este momento el Papa Francisco, que va a cumplir el 13 de marzo sus 11 años de pontificado, ha hecho un camino largo, ha hecho un camino largo. Y sabemos que en el 2013 el grande Papa Ratzinger, en medio de una crisis histórica del valor de la palabra credibilidad, no hablo de la credibilidad de la fe, hablo de la credibilidad de la institución, que son dos cosas distintas, hablo de a nivel mediático, entremos ya en un análisis de medios. El valor, en medio de una crisis histórica del valor de la credibilidad mediática de la iglesia, que en ese momento y en ese contexto esta crisis de credibilidad había implicado a todos los sujetos de autoridad y a todas las instituciones del mundo, desde la política hasta la religión, pasando por el espectáculo. Hemos visto como el 2013 ha sido un año en el cual se han puesto en discusión muchas cosas en el mundo y el poder mediático ha logrado ponerlas en discusión. Con el telón de fondo de una crisis espiritual en ese momento, que junto, paralelamente y caminando en el mundo con la crisis de las ideologías, que hasta ese momento eran certezas en los sistemas políticos de los países, en ese momento de particular crisis de la Iglesia, que estaba en muchos casos minada en todo, sobre todo en sus sentimientos sociales, por el escándalo de la pederastría. Y en todo caso estaba debilitada y desplazada en ese momento por la renuncia de Papa Ratzinger, que era una renuncia sin precedentes en la Iglesia Católica al trono pontificio. Papa Bergoglio fue elegido el 13 de marzo, como decía anteriormente, el pontífice de la Iglesia Católica. Yo creo que nadie, ni siquiera el más agudo conocedor de la Iglesia, podía imaginar su éxito desde el punto de vista mediático. Si de éxito se puede llamar en términos, un término adecuado para hablar de un papa, ¿no? Estamos hablando siempre en el ámbito mediático, lo recuerdo. Un éxito que en pocas semanas se tradujo en esa credibilidad frente a la pérdida de la credibilidad adquirida con los casos y los asuntos de pediatría.
y un éxito que se tradujo en la cercanía, es decir, esa capacidad de entrar y de estar en contacto con la gente, frente a una cierta distancia percibida en algunos ambientes durante el pontificado de Benedicto XVI. Recuerdo, estoy hablando mediáticamente, no desde el punto de vista de la comunidad de fieles. En poco tiempo, Papa Francisco ha podido ser un punto de referencia incluso para quienes no se reconocían en la comunidad católica. En resumen, Papa Francisco se ha revelado en su momento como un papa líder, un sujeto capaz de influir tanto en visiones éticas como políticas como sociales de sus contemporáneos, también en las agendas temáticas de los medios de comunicación y hasta en las expectativas del futuro de la Iglesia. Muchas comunidades eclesiásticas, a partir de la figura de Papa Francisco y de su estilo, han puesto en movimiento una serie de iniciativas y de discusiones, de debate más que discusiones dentro de las propias comunidades, que creo que caracterizan mucho este momento. En un momento que ha sido de exacerbada desconfianza en las autoridades, porque así la Iglesia ha recibido el nuevo pontífice, y en las instituciones Papa Francisco ha logrado y se ha impuesto como un sujeto de autoridad. Y aquí hay un elemento que creo que es muy importante para todos nosotros comunicadores. No un sujeto de poder, sino un sujeto de carisma. Esta es la palabra importante que nos tiene que acompañar. Y esto se ha basado principalmente en estrategias, no en estrategias elaboradas de marketing por la comunicación vaticana que nunca han existido, sino en la capacidad de comunicación intrínseca y personal de Bergoglio, del cardenal Bergoglio, que ha conseguido hacer especialmente significativos sus gestos cotidianos, resaltando ocasiones que de otro modo yo creo que estarían destinadas a pasar desapercibidas. En otras palabras, si tuviéramos que hablar como comunicadores, el fenómeno mediático, el fenómeno de la comunicación Papa Francisco, se ha dado y sigue dándose, creo, en una pertinencia sin precedentes de la dimensión comunicativa que ha devuelto al proceso mismo de la comunicación su raíz participativa. Esto es otro elemento que tenemos que guardar junto al carisma para después analizar juntos el futuro. Por lo tanto, sí, ha devuelto esta comunicación y esta raíz participativa como forma primaria de compartir, no principal, primaria diría, de compartir. No se comunica para transmitir contenidos y mensajes, sino se comunica de manera mucho más radical, para compartir el sentido que se da a la vida. Y este compartir no puede limitarse a algunos momentos limitados del día o de la agenda, sino que debe concernir la existencia misma. Esta es la esencia de los gestos. Esto comunican los gestos. No solo cuando se habla, sino también cuando, por ejemplo, se sonríe, cuando se saluda, cuando se encuentran a los otros hermanos. Prácticamente en total consonancia, y aquí entramos en el lenguaje de la comunicación, con una visión semiótica de la vida. Uno da sentido, el dar sentido, todo el tiempo, y no solo con palabras, y no solo en los momentos dedicados a la comunicación. En este sentido, y ahí volvemos a utilizar la palabrita del principio, el carisma de Francisco aparece tanto más llamativo cuanto más se declina en el horizonte de la vida cotidiana. Por esta razón, estudiar al Papa Francisco es una oportunidad que comunicadores, particularmente interesante y también diría hasta tentadora, ¿no? Porque nos hace repensar a todos nuestros esquemas para la semiótica. Este pontífice yo creo que encarna una semiosis que trasciende continuamente los géneros y los espacios discursivos preestablecidos. Este es otro gran secreto de la comunicación de la Iglesia en general a partir del Papa de estos años. El hecho de encarnar un discurso que trasciende géneros y que trasciende espacios discursivos preestablecidos. ¿Para qué cosa? Para construir, de alguna manera, en las situaciones más inesperadas, oportunidades inéditas de eso que en semiótica se llama significación. La encarnación de la institución. Se recuerdan que habíamos partido de la tesis de que la institución, no la fe, la institución en el 2013 era, en cualquier modo, dentro de una gran crisis general de credibilidad de todas las instituciones. Por lo tanto, la encarnación de la institución
es al mismo tiempo una instancia de renovación en el modo de comunicar del Papa Francisco. Porque Papa Francisco lo que hace es reformular continuamente los códigos de la etiqueta papal, que es discursiva y comportamental. Y esta acción continua, casi diría cotidiana y permanente, que a algunos de nosotros nos pone hasta inquietos, de redecodificación, en esta acción reside el gran poder semiótico de Papa Francisco. ¿Por qué? Porque el Papa no es un héroe aislado o un rebelde visionario o un sujeto social iluminado. Es una persona, es un líder católico, es un pastor capaz de integrar y de construir algo que se llama la comunidad. Vemos como en su camino del pontificado, partiendo de todo un camino de encíclicas, hemos llegado a la Fratelli Tutti, la encíclica que ustedes han abierto en esta sesión, porque el Fratelli Tutti fue un punto de llegada, no un punto de partida, porque se ha construido Fratelli Tutti a lo largo del pontificado. Al mismo tiempo, lo que hace el Papa Francisco con su poder comunicativo es tener una función representativa importante, porque lui es el abanderado. En Argentina se decía el abanderado es la persona que lleva la visión, ¿no? Es el abanderado de la institución que encarna, esto obviamente siempre en términos de comunicación y en términos semiáticos, es el abanderado de la institución que encarna sin negarle en algún modo. Absolutamente no, pero refundacionalmente, es decir, redefine códigos y la misión a la iglesia que pertenece. Acordémonos cuánto el Papa Francisco nos ha hablado y ha introducido el tema del hospital, el hospital de cura que es la iglesia, y cómo la comunidad es más importante que ciertas situaciones preestablecidas. Entonces, el Papa Francisco, en su función representativa, o sea, representa y abandera la institución sin negarla, en su función refundacional de la comunicación, también tiene otra función que redefine su poder mediático, que es simbólica, porque el Papa encarna universos de valores reconocidos como tales para quienes incluso no pertenecen a la comunidad católica. En esto me gustaría alejarme un poco del análisis para comentarles mi experiencia personal viajando con el Santo Padre a lo largo del pontificado, cuando en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, se ha firmado la Declarazione della Fratellanza junto a las demás religiones. Los que hacíamos parte de la comitiva del viaje del Papa realmente nos hemos quedado muy, pero muy sorprendidos, porque una cosa es saber de que tenemos un Papa que incluso a quienes no pertenecen a la comunidad católica elogian, pero otra cosa es ver realmente cuánto sea importante para las demás comunidades religiosas del mundo la presencia del Papa Francisco. Esto yo creo que como católicos a veces nos olvidamos, pero el Papa ha logrado entrar en el corazón de muchas comunidades religiosas del mundo. Eh, el Papa cuando sotolinea, volvemos al análisis de la esencia comunicativa del pontífice para entender cómo comunica la Iglesia, cuando el Papa da esta singularidad inédita a sus gestos, ¿no? Las telefonadas, las llamadas, el Papa móvil con niños que salen, etcétera, etcétera. A menudo, muchas veces, esto en el esquema general se percibe como irritante, pero al mismo tiempo, dentro de la iglesia, muchos sabemos que cuando vemos esas audiencias donde se rompen ciertos protocolos, existe el modo de construir un sentido compartido que recarga pertinencia y legitimidad social a códigos que muchas veces estaban gastados. Esto es lo que pienso de muchos de estos gestos del Papa. Se podría leer la comunicación no verbal del Papa Francisco encontrando en la filigrana de la mayor parte de las reglas de la modestia ignacianas. Acá veo muchos religiosos, así que voy muy cuidadosa con este tema. Pero creo que no sería descabellado, pues sin duda, yo creo que las ha aprendido de memoria, obviamente, como buen jesuita, y lo que es importante, más importante, es que las ha interiorizado desde su primera formación religiosa.
Pensemos, por ejemplo, en la sencilla pero fundamental quinta regla de las reglas de la modesta ignaciana. Todo el rostro, esta es lo que dice la quinta regla, esperen que yo tengo que, me lo había apuntado para no decir cualquier cosa. Todo el rostro muestra entre la alegría que todo el rostro muestra entre alegría que tristeza otro afecto desmedido. Sin embargo, esto no sería el punto, yo creo, sobresaliente de la lectura semiótica del cuerpo comunicativo de Francisco. Yo creo que lo que más importa en su extraordinaria eficacia comunicativa, de hecho, no es tanto el contenido de la estrategia retórica ignaciana como su forma. Yo creo que en esto prevalece la forma. Es decir, el haber absorbido y perfeccionado aquellos principios de exhaustividad semiótica y de observabilidad generalizada que decretaron en su momento un éxito extraordinario de la difusión capilar de la Compañía de Jesús en el mundo moderno. Y también en el mundo moderno digital, porque siguen guiando eficazmente lo que creó la comunicación del primer papa jesuita. En su momento, es un momento en que es un momento en que la Iglesia Católica, en este momento que nosotros partimos para nuestro análisis, 2013 siempre, experimentaba una de las crisis de imágenes más devastadoras en la historia tal vez milenaria de la Iglesia. El pontífice jesuita, esto es un evento histórico en sí, con un nombre Francisco, le ofrecía de alguna manera al espíritu franciscano de renovación en el signo de la humildad y la fraternidad, sino también ofrecía al pontificado otro elemento, que es el cuerpo jesuita de la comunicación. Y en esto, o sea, este nombre Francisco elegido que ha hecho tanto bien a la Iglesia, y en esta renovación del signo de humildad y de la fraternidad, en el sentido del cuerpo jesuita de la comunicación, se hizo a través fundamentalmente de estos dos principios, que es la coherencia del Papa en lo que dice y en lo que hace, y la atención al detalle. Yo creo que esto es fundamental para el modo de comunicar de Francisco. Yo creo que más que cualquier análisis minucioso de fotos, de videos o de otros textos en los que logran desentrañar la comunicación verbal y no verbal del Papa Francisco, hay un elemento de tipo filológico que refuerza la hipótesis de una raíz jesuítica de segunda naturaleza comunicativa. Es decir, que desde hace casi 40 años Jorge Bergoglio vuelve siempre sobre la misma frase, que no es directamente de Sant Ignacio, pero que fue elegida por la Compañía de Jesús en un momento muy difícil de su historia, como el epitafio del santo, como el lema que resume perfectamente toda la filosofía. Y si no la transcribo bien, pero la frase en cuestión es non coerci maximo contenere tamen a minimum divinum est, que podría traducirse tipo como no te dejes constreñir por lo más grande, sino contiénete hasta en lo más pequeño, porque es ahí donde se encuentra lo divino. Y creo que esta ha sido realmente, si nosotros tendríamos que elegir una línea ¿no? Una línea, creo que esto tiene una gran preponderancia. Y creo que el detalle a la cosa particular, el detalle a la condición de la persona singular y de la situación singular, se sintió más que nunca cuando la soledad invadía Plaza San Pietro. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de una de las imágenes que tal vez todos llevaremos en nuestra memoria, por lo menos en este siglo, que es la imagen de la tarde del 27 de marzo del 2020, cuando el Papa Francisco, y yo creo que esto tal vez lo deben haber hablado con Monseñor Ruiz, el secretario del Dicasterio para la Comunicación, porque él ha trabajado mucho sobre esto, cuando el Papa Francisco solo, en una plaza San Pedro que era azotada por la lluvia, ha suplicado al Señor y al Cristo traído por la ocasión a la plaza de San Pietro que nos libre del COVID. Yo creo que en ese momento el Papa Bergoglio ha hecho de su condición de extrema soledad, porque recordamos todos cómo se sentían los pasos, la lluvia, esta imagen de esa plaza San Pietro totalmente vacía, esta condición de extrema soledad, que era la condición de extrema soledad de tantos en el mundo.
los que estaban en cuidados intensivos, los ancianos que estaban en la habitación de los hospitales, la gente que estaba en cuarentena forzada y que en muchos casos ha vivido encierros literalmente vividos en casa. El Papa logró resumir en su persona esta condición de extrema soledad, eh, transformando esa angustiosa agitación de los boletinos médicos. No sé, en todos los países del mundo teníamos el boletín médico que nos explicaba cuántos muertos, cuántos casos, cuánto se difundía, y las opiniones de los expertos que nos hablaban de este virus y que parecía que la humanidad no podía salir de esta encrucijada. El Papa Francisco, a esa angustia generalizada, que era católica y no católica, que era de la humanidad, del mundo, ha ofrecido una interpretación espiritual. Yo creo que ha sido fundamental este pasaje de la comunicación de la Iglesia, y si tendría que resumir cómo comunica la Iglesia, yo creo que tendríamos que todos tomar como en consideración el 27 de marzo del 2020. En ese momento entendimos, como personas laicas que hacemos parte del mundo, como gente que el virus no se detenía en las fronteras, que no distinguía ricos y pobres, que no perdonaba a los que tenían cultura o poder, a los que no la tienen. No. Todos, el Papa resumió, nos unificó con una frase, nos hizo fratelli tutti en una frase. Todos estábamos en la misma barca en un mar tempestuoso. Creo que esta sea una de las líneas de comunicación más importantes que el Papa, y con todos estos elementos que he dicho antes, nos ha dado para comunicar en la Iglesia. Otros elementos que se fueron agregando más allá de su persona son los momentos en los cuales la Iglesia puede discutir. Hay dos eventos. Yo sé que ustedes van a abordar con Salvatore Cernuzio el tema de los problemas de los abusos sexuales, ¿no? Que es el punto de partida de mi análisis desde el 2013. Hubo dos momentos importantes en la colegialidad de la comunicación, si podemos decirlo de alguna manera. El encuentro en Roma en el 2019 de todos los obispos de las conferencias episcopales obispos del mundo para tratar el tema de los abusos y elegir cómo salir juntos de esto, y abrir y sacar todo el polvo que estaba bajo la alfombra y tratar de hacer limpieza y tratar de hacer un camino que nos ha llevado a hoy, 2024, donde creo que la Iglesia sea a la vanguardia del estudio de cómo se lucha los abusos sexuales. Obviamente hay mucho por hacer, pero imagínense una institución así de importante, así de monolítica, cómo la comunicación funcionó, que este debate y esta búsqueda de métodos para contrarrestar este gran flagelo se están desarrollando en todo el mundo, en las pequeñas diócesis, en las pequeñas parroquias, en las pequeñas comunidades, así como en el 2019 se hizo aquí en el Vaticano. Este fue un momento en el cual se eligió el no esconder más nada. De cara al mundo, hablamos con la verdad, decimos las cosas como están y nos proponemos elegir caminos juntos. Y creo que esto ha dado un primer resultado concreto. Un segundo resultado es el sínodo actualmente sobre la sinodalidad, que muchos de nosotros creemos que, yo sinceramente cuando escuché, después de haber visto los otros dos sínodos en la época de Papa Francisco, cuando realmente me costó mucho entender qué era el sínodo de la sinodalidad. Pero lo logré entender ahora, en este último encuentro en Roma, cuando me di cuenta lo que significa y el poder de la discusión entre todos por igual del futuro de la Iglesia. Muchas de las cosas que se han discutido en los grupos menores, no porque he hecho parte, sino porque tuve la oportunidad de hablar con alguno que otro padre sinodales, es el hecho de cómo comunicar y cómo realmente llevar la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que discutir. Por eso lo quiero hacer junto a ustedes. Papel sí, papel no, online sí, online no. Estos son falsos problemas. El tema que lo que tenemos que tratar de identificar es cómo hacer llegar la palabra de Dios a los que no la escuchan. Y este es el tema. Cualquier recurso para esto es válido. Por lo tanto, acordémonos. Ahí sí. Bueno, pido perdón. Como vemos, la técnica es infalible, el corazón no. Por lo tanto, como decimos en Argentina, me quedé hablando como los locos, sola, porque había bajado y no lo había escuchado. Bueno, no los quiero invadir de conceptos y de cosas. Tal vez estaba pensando ahora, mientras me estaba volviendo a conectar,
que lo que me gustaría transmitirles a ustedes es cómo la autenticidad de este mensaje. Yo tuve la ocasión de acompañar al Papa Francisco en muchos de sus viajes al exterior y en sus viajes pastorales, ¿no? Y realmente emociona, porque es emocionante, ver cuánto el Papa logre tocar el corazón de la gente con las manos. Y parece una frase hecha, es retórico, pero es totalmente, es mi experiencia acompañando al Papa desde la comitiva del avión que lo acompaña en los viajes papales. El Papa logra tocar los corazones de todos los fieles. En particular, me gustaría transmitirles algo que estoy escribiendo ahora porque estoy tratando de procesarlo todavía, que fue el encuentro con los cristianos del Irak, con los cristianos en Karakosh. Karakosh, ustedes saben que ha sido en Irak una de los lugares pero más colpidos por la violencia del Estado Islámico. Prácticamente los cristianos han tenido que literalmente abandonar esa zona. Hubo una persecución real a los cristianos. Y no obstante la guerra haya terminado hace un poco relativamente importante de tiempo, la confianza es algo que todavía no todos la tienen, ¿no? Entonces, junto a la reconstrucción de los templos de Karakosh y de todos los ámbitos que el ISIS usaba como polígono de tiro, son esas imágenes tremendas de la Virgen sin manos, sin cabeza, usada como bersaglio de tiro, ¿no? Una de las imágenes que no recordaré más, era muy difícil llegar hasta Karakosh, por lo tanto ha llegado un grupo importante, pero no todo, en helicóptero, ¿no? La sensación eran 6 helicópteros que acompañaban al Santo Padre y que cuando aterrizaron en un campo de juego cerca de la iglesia de Karakosh, desde ahí se veía gente, pero no se veía la cantidad de gente que después el Papa ha encontrado, porque lo más emocionante fue que cuando ellos tomaron confianza, los católicos entendieron que era verdad, que el Papa estaba ahí y que no estaba pasando nada y que era una fiesta para los cristianos del mundo. Creo que una de las imágenes que las palabras no me alcanzan para describirlo, me gustaría ser un poeta para describir, visto desde mi helicóptero que aterrizó después del Papa, porque el Papa obviamente era el primero, se veían desde lo que se llama la plana del Limbe, todos los cristianos que iban corriendo hacia el encuentro con el Papa, que eran tantísimos, una cantidad enorme, y que después de años de represión y de exilio volvían a sus tierras. Muchos eran cristianos, pero también había muchos musulmanes. Y la alegría que toqué con mano en ese momento me sirvió para entender que se comunica con el corazón. O sea, que no hay técnica posible que no tenga, que es la técnica de la verdad, la técnica de la cercanía, y que esto viene aceptado universalmente. Y creo que nosotros los cristianos, en la época en la cual la técnica nos permite recibir un saludo desde Santo Domingo y hablar con alguien desde Chile, y etcétera, etcétera, tenemos que utilizar los medios, pero jamás tenemos que olvidar de lo que somos portadores. Nosotros somos portadores de amor, porque los cristianos nos distinguimos por el amor. Nosotros somos portadores de la palabra de Dios, desde nuestros ejemplos. Obviamente, hablo como una laica, ¿no? Desde el ejemplo cotidiano. El ejemplo cotidiano es palabra de Dios y es lo que también nos acerca desde la comunicación y desde el ejemplo a los demás seres humanos del mundo, católicos y no católicos. Y creo que este es el desafío. Todos son nuestros hermanos. Y esto creo que, por más de que parezca una realidad simple, es un elemento fundamental para entender cualquier estrategia de la comunicación. Yo me pararía aquí y me encantaría dialogar con ustedes. No sé si estás de acuerdo. Como guste, entonces empezamos con el momento de preguntas. Vale. Perdón. Los invitamos a que puedan ir levantando su mano de manera virtual para ya comenzar con el momento de preguntas. Aprovechemos esta instancia y agradecerle, estimada Silvina, por su profundo análisis y reflexión también de este tema tan importante que nos ha podido entregar. Y los invito a que puedan ir realizando sus preguntas. Esperemos un momento para que puedan levantar la mano. Quien desee tiene la palabra.